Saludos jóvenes, bienvenidos al tema 3 de la unidad 1 que tiene por nombre BTP, en el cual se explicará cada uno de los modos para publicar los dominios de BTP. A medida que crece el tamaño de la red en empresas pequeñas y medianas, también crece la administración involucrada en mantener la red. En el tema anterior comprendimos cómo crear y manejar la VLAN y los enlaces troncales con los comandos de I/O de Cisco. El tema era manejar la información de la VLAN en un solo switch. Pero, ¿qué pasa si tiene muchos switches para administrar? ¿Cómo administrará la base de datos de la VLAN a través de muchos switches? El BTP permite a un administrador de red configurar un switch de modo que propagará las configuraciones de la VLAN hacia los otros switches en la red. El switch se puede configurar en la función de servidor o de cliente del BTP. El BTP solo aprende sobre la VLAN de rango normal, ID de 1 a 1005. Las VLAN de rango extendido que el ID mayor de 1005 no son admitidas por el BTP. El BTP permite administrar la red, realizar cambios en un switch que esté configurado como servidor del BTP. Básicamente, el servidor del BTP distribuye y sincroniza la información de la VLAN a los switches habilitados por el BTP a través de la red conmutada, lo que minimiza los problemas causados por las configuraciones incorrectas y las inconsistencias en las configuraciones. El BTP guarda las configuraciones de VLAN en la base de datos en el archivo vlan.dat. Beneficios del BTP. BTP mantiene la consistencia de configuraciones de la VLAN mediante la administración del agregado, la eliminación y la redenominación de la VLAN a través del switch múltiple de Cisco en una red. El BTP ofrece muchos beneficios para los administradores de red. Consistencia en la configuración de la VLAN a través de la red, seguimiento y monitoreo preciso de la VLAN. Informes dinámicos sobre la VLAN que se agregan a una red, configuración de enlace troncal dinámico cuando las VLAN se agregan a la red. Componentes del BTP. Existe una cantidad de componentes claves con los que necesita familiarizarse al aprender sobre el BTP. Aquí se muestra una breve descripción de los componentes. Dominio del BTP. Consiste en uno o más switches interconectados. El BTP usa una jerarquía de publicaciones para distribuir y sincronizar las configuraciones de la VLAN a través de la red. Un switch se puede configurar en uno o tres modos: servidor, cliente o transparente. Servidor del BTP. Publican la información VLAN del dominio a otros switches habilitados por el BTP en el mismo dominio. Los clientes del BTP funcionan de la misma manera que los servidores, pero no pueden crear, cambiar ni eliminar las VLAN en un cliente BTP. Un cliente de BTP solo guarda la información de la VLAN para el dominio completo, mientras el switch esté activado. Un reinicio del switch borra la información de la VLAN y debe configurar el modo de cliente BTP en un switch. El BTP transparente, los switches envían publicaciones del BTP a los clientes y servidores, y los switches transparentes no participan en el BTP. Operación del BTP. Configuración predeterminada del BTP. La figura muestra configuraciones predeterminadas del BTP y el beneficio del BTP es que automáticamente distribuye y sincroniza las configuraciones de dominio y la VLAN a través de la red. Sin embargo, este beneficio viene con un costo. Solo se pueden agregar switches que estén en la configuración predeterminada del BTP. Si se agrega un switch permitido por el BTP, cuya configuración sustituye a las mismas del BTP de la red existente, los cambios que son difíciles de solucionar se propagan automáticamente a través de la red. Entonces, asegúrese de agregar solo switches que están en la configuración predeterminada del BTP. Versiones del BTP. El BTP tiene 3 versiones. Solo se permite una versión de BTP en un dominio del BTP. La versión predeterminada es la versión 1.
Un switch Cisco 2960 admite la versión 2 del BTP, pero está deshabilitada. Visualización del estado del BTP. La figura muestra cómo poder ver las configuraciones del BTP para un switch Cisco 2960. En el switch 1, el comando IO de Cisco Show BTP Status visualiza el estado del BTP. La salida muestra que el switch S1 está en modo de servidor del BTP de manera predeterminada y que no existe nombre de dominio del BTP asignado. El resultado también se muestra que la versión máxima del BTP disponible para el switch es la versión 2 y que la versión 2 del BTP está deshabilitada. Utilizar el comando Show BTP Status frecuentemente a medida que configure y administre el BTP en una red. A continuación se describe brevemente los parámetros de Show BTP Status. Versión del BTP. Muestra la versión que el switch puede ejecutar. El switch implementa la versión 1 de manera predeterminada, pero puede configurarse a la versión 2. Revisión de la configuración. El número de la revisión de la configuración del switch actual es el número máximo de VLAN admitidas localmente. Número de VLAN existente. Modo operativo del BTP puede ser servidor, cliente o transparente. Nombre del dominio del BTP. Identifica el dominio administrativo para el switch. Modo de depuración del BTP. Muestra la depuración, está habilitada o deshabilitada. Modo de la versión 2 del BTP. Muestra si la versión 2 del BTP está habilitada. La versión 2 del BTP está deshabilitada de manera predeterminada. Generación de tramps del BTP. Muestra si las tramps del BTP se envían hacia la estación de administración de la red. MD5 diges. Una checksum de 16 bits de la configuración del BTP. Última configuración modificada. La fecha y hora de la última modificación de configuración muestra la dirección IP del switch que causó el cambio de configuración a la base de datos. Dominios del BTP. El BTP permite separar su red en dominios de administración más pequeños para ayudarlo a reducir la administración de la VLAN. Un beneficio adicional de configurar los dominios del BTP es que limita hasta qué punto se propagan los cambios de configuración en la red si se produce un error. La figura muestra una red con dos dominios de BTP, US1 y US2. Se configuran los tres switches, switch 1, switch 2 y switch 3 para el BTP. Los dominios del BTP consisten en un switch de varios switches interconectados que comparten el mismo nombre del dominio del BTP. Los switches habilitados por el BTP adquieren un nombre común de dominio. Un switch puede ser parte de un solo dominio del BTP a la vez hasta tanto especifique el nombre del dominio del BTP y no pueda crear ni modificar la VLAN en un servidor del BTP y la información de la VLAN no se propaga a través de la red. Propagación del nombre de dominio del BTP. Para que un switch de cliente o servidor BTP participe en una red habilitada por el BTP, debe ser parte del mismo dominio. Cuando los switches están en diferentes dominios de BTP, no intercambian los mensajes de BTP. Un servidor de BTP propaga el nombre del dominio a todos los switches. La propagación del nombre de dominio usa tres componentes: servidor, cliente y publicaciones. La red en la figura muestra tres switches, S1, S2 y S3, en una configuración predeterminada de BTP. Se configuran como servidores del BTP. Los nombres del dominio no han sido configurados en ninguno de los switches. El administrador de la red configura el nombre de dominio del BTP como US1 y el switch S1 del servidor del BTP. El servidor BTP envía una publicación con el nuevo nombre del dominio incluido. Los switches del servidor del BTP de S2 y S3 actualiza su configuración del BTP al nuevo nombre del dominio. Encapsulación de la trama de BTP. La trama de BTP consiste en un campo de encabezado y un campo de mensaje. La información del BTP se inserta en el campo de datos de una trama Ethernet.
La trama Ethernet luego se encapsula con una trama troncal de 802.1Q o trama ISL, y cada switch en el dominio envía publicaciones periódicas de cada puerto de enlace troncal a una dirección multicast reservada. Los switches vecinos reciben estas publicaciones que actualizan las configuraciones de sus BTP y las VLAN si es necesario. Detalles de la trama del BTP. En la figura se puede ver la estructura de la trama del BTP en más detalle. Tenga presente que una trama del BTP encapsula como una trama 802.1Q no es estática. El contenido del mensaje del BTP determina qué campos están presentes. El switch receptor habilitado por el BTP busca campos y valores específicos de la trama 802.1Q para saber qué procesar. Los siguientes campos claves están presentes cuando una trama del BTP está encapsulada como una trama 802.1Q, como se muestra en la figura. La dirección MAC destino. Esta dirección se configura en 0100CC, que es la dirección multicast reservada para todos los mensajes del BTP. Campo LLC. El campo de control de enlace lógico contiene un punto de acceso al servicio destino de SAP y es un punto de acceso al servicio fuente SSAP, establecido al valor de AA. Campo SNAP. El campo del protocolo de acceso a su red tiene un OI establecido en AAA y es un tipo establecido a 2003. Campo de encabezado del BTP. El contenido varía según el tipo de resumen de mensaje del BTP, su conjunto o solicitud, pero siempre contiene estos campos del BTP. Contenido del mensaje del BTP. Las tramas de BTP contienen la siguiente información del dominio: global de longitud fija, nombre del dominio del BTP, identidad del switch que envía el mensaje y la hora en que es enviado, configuraciones de VLAN del MD5 DGES, incluido el tamaño de la unidad máxima de transmisión MTU para cada formato de trama de VLAN, ISL o 802.1Q. Las tramas del BTP contienen la siguiente información para cada VLAN configurada: el ID de VLAN de la IEEE 802.1Q, el nombre de la VLAN, el tipo de la VLAN, el estado de la VLAN y la información adicional de configuración de la VLAN específica para el tipo de VLAN. Números de revisión del BTP. El número de revisión de la configuración es un número de 32 bits que indica el nivel de revisión para una trama del BTP. El número de configuración predeterminado para un switch es 0. Cada vez que se agrega o elimina una VLAN, se aumenta el número de revisión de la configuración y cada dispositivo de BTP rastrea el número de revisión de la configuración del BTP que se le asigna. Publicaciones del BTP. Publicaciones de resumen. La publicación de resumen contiene el nombre del dominio del BTP, el número actual de la revisión y otros detalles de la configuración del BTP. Se envían publicaciones de resumen cada 5 minutos por el servidor o cliente del BTP para informar a los switches vecinos habilitados por el BTP del número de revisión actual de la configuración del BTP para su dominio BTP, inmediatamente después que se ha realizado una configuración. Modos de BTP. Un switch Cisco configurado con el software iOS de Cisco se puede configurar ya sea en modo servidor, cliente o transparente, y estos modos difieren de cómo se utiliza para administrar y publicar los dominios del BTP y de la VLAN. Modo servidor. El modo servidor se puede crear, modificar y eliminar la VLAN para el dominio completo del BTP. El modo servidor del BTP es el modo predeterminado del switch Cisco. Los servidores del BTP publican su configuración de VLAN a otros switches en el mismo dominio del BTP y sincronizan su configuración de VLAN con otros switches basados en la publicación recibida sobre los enlaces troncales. Los servidores del BTP mantienen el registro de actualización por medio del número de revisión de la configuración. Otros switches en el mismo dominio del BTP
comparan su número de revisión de configuración con el número de revisión recibido desde un servidor del BTP para ver si necesitan sincronizar su base de datos de la VLAN. Cliente. Si un switch está de modo cliente, no se puede crear, cambiar ni eliminar la VLAN. Además, la información de configuración de la VLAN que el switch del cliente del BTP recibe, del switch del servidor del BTP, se almacena en una base de datos de la VLAN y no en NVRAM. Consecuentemente, los clientes del BTP requieren menos memoria que los servidores del BTP. Cuando un cliente del BTP se desactiva y reinicia, envía una publicación de solicitud a un servidor del BTP para actualizar la información de configuración de la VLAN. Los switches configurados como clientes del BTP se encuentran generalmente en redes más grandes porque en una red que consiste de muchos cientos de switches es más fácil coordinar la actualización de la red. A menudo existen muchos administradores de red que trabajan a diferentes horas del día y si se dispone de solo unos pocos switches que pueden físicamente mantener la configuración de la VLAN, es más fácil controlar las actualizaciones de la VLAN y rastrear qué administración es de qué red se realizó. Para redes grandes, tener switches clientes es también mucho más eficaz. De manera predeterminada, todos los switches están configurados para que sean servidores del BTP. Esta configuración es adecuada para redes de pequeña escala de la que el tamaño de la información de la VLAN es pequeño y la información se almacena más fácilmente en la NVRAM de los switches. En redes grandes de muchos cientos de switches, el administrador de red debe decidir si el costo de los switches que compra con suficiente NVRAM para almacenar la información de la VLAN duplicado es demasiado. Un administrador de red consciente del costo podría elegir configurar unos pocos switches bien equipados con servidores del BTP, aunque un debate sobre la redundancia de la red está más allá del ámbito de este curso. Sepa que el número de servidores de BTP se debería elegir para proveer el grado de redundancia en que se desea la red. Modo transparente. Los switches configurados en modo transparente envían publicaciones de BTP que reciben en sus puertos de enlace troncal hacia otros switches en la red. Los switches en modo transparente del BTP no publican su configuración de VLAN y no sincronizan su configuración de VLAN por ningún otro switch. Configure un switch en modo transparente cuando tiene las configuraciones de la VLAN que tienen significancia local y que no deben compartirse con el resto de la red. En modo transparente, las configuraciones de la VLAN se guardan en la NVRAM, pero no se publican a otros switches. De esta manera, la configuración está disponible después de la recarga de un switch. Esto significa que cuando se reinicie un switch en modo transparente del BTP, no vuelve a modo servidor del BTP de manera predeterminada, pero permanece en modo transparente del BTP. BTP en acción. Ahora, como en diversas características del BTP, se unen para distribuir y sincronizar el dominio y la configuración de VLAN en una red habilitada por el BTP. Vea la figura y a continuación comienza con 3 switches nuevos S1, S2 y S3 configurados de fábrica y de manera predeterminada y finaliza con los 3 switches configurados y que participan en una red habilitada por el BTP. La depuración de BTP evita la saturación innecesaria de información de broadcast desde una VLAN a través de los enlaces troncales en un dominio del BTP. La depuración del BTP permite que los switches negocien que VLAN está asignada a estos puertos a otros extremos de un enlace troncal y consecuentemente depuren aquellas que no están asignadas a puertos del switch remoto. La depuración se deshabilita de manera predeterminada. Se habilita mediante BTP pruning, que es un comando de configuración local y necesita habilitar la depuración en solo un switch de servidor en el dominio. A continuación, les invito a que revisen el material escrito y respondan las preguntas de autoevaluación. Nos vemos en la siguiente sesión donde ahondaremos en conceptos y definiciones claves asociadas a lo que son las redes STP. Gracias.